Para el caso del día de hoy, quiero que se ubiquen en una locación, una ciudad llamada Sylvan, en Australia, que es una localidad a las afueras de Melbourne. En Sylvan vivía una familia de apellido Trump, que es como Trump, el presidente de los Estados Unidos, pero con O. La familia estaba constituida por 5 personas: la mamá llamada Jacoba, el padre Mark y sus 3 hijos adultos, Rihanna de 29 años, Mitchell de 25 y Ella de 22. Los Trump era una familia muy unida y todos trabajaban en la granja familiar. Toda la familia era, podemos decir, recontra normal. Nada parecía haber pasado, pero el lunes 29 de agosto del año 2016, sin ninguna explicación, todos se subieron al auto de Ella, de una de las hijas, y se fueron de la granja. Ante la ausencia de todos en la familia, sus conocidos intentaron contactarse con ellos, pero no recibían respuestas, por lo que los vecinos y conocidos llamaron a la policía porque era algo totalmente fuera de lo común para esta familia. Cuando la policía fue a chequear la casa de los Trump, vieron que todo estaba abierto. Dejaron sin llave las 2 puertas de la casa y también había 2 vehículos con las puertas abiertas y las llaves puestas, como listos para salir. Cuando entraron a la casa estaba muy ordenada. Lo raro era que había varias pilas de papeles con registros financieros de los negocios familiares. Era como que alguien había sacado los papeles para revisarlos uno a uno. También encontraron los pasaportes de los 5 miembros de la familia, tarjetas de crédito y hasta 4 celulares. El único celular que faltaba era el de Mitchell, el hijo del medio. El auto SUV de Ella, la menor, no estaba y algunos testigos mencionaron que los vieron salir todos juntos en ese vehículo. Si bien todo estaba abierto, no había ninguna señal de forcejeo en las cerraduras, ni que hubiera ocurrido nada violento. La policía revisó registros y ninguno de los familiares había hecho denuncias. Ningún vecino vio nada sospechoso, lo que hacía que todo fuera demasiado llamativo. Si se ponen a pensar, cuando se sale de vacaciones o se hacen mandados, uno siempre lleva su documento, celular y métodos de pago. Era como que ellos querían hacer un viaje sin que nadie pudiera ubicarlos, ni desde la señal de los teléfonos ni por pagos de tarjetas de crédito. Lo único que se había confirmado en ese momento fue que llevaron efectivo para no dejar rastros. Los familiares y conocidos dijeron que esto era totalmente fuera de lo común para ellos. Los Trump trabajaban los 7 días de la semana en la granja. Nunca se supo sobre algún miembro de la familia metido en problemas. Eran súper rutinarios y, podemos decir, predecibles también, y nunca habían hecho algo así. Esta situación llamó la atención de la policía, entonces inició una búsqueda implacable para encontrar a la familia Trump. Este es un caso que hace demasiado tiempo quería hacer. Cuando recién lo conocí, entré en una espiral de información porque es una historia muy misteriosa. Vean hasta el final para que puedan darme sus opiniones de lo que creen que pudo haber pasado con esta familia. Esta es la historia de la familia Trump. Mark Trump, el padre, compró en el año 2007 la casa de sus sueños en la esquina de Chapman Road, en el campo de Victoria, con planes de convertirla en una próspera granja de bayas. Entonces, la familia completa se trasladó a Sylvan desde la cercana Macclesfield. Se decía que Jacoba, la madre de la familia, era el cerebro de la operación. Ella se encargaba de los negocios, mientras Mark y su hijo Mitchell trabajaban en el campo. Esta mudanza también era ideal para las hijas porque amaban los caballos y la fotografía, algo que podían explotar en este lugar. 2 de los 3 hijos Trump vivían con su familia en la granja y los 3 trabajaban ahí 7 días a la semana. Ella, la menor, incluso compaginaba el trabajo en la granja con su propio negocio. Ella tenía su propia empresa que suministraba camiones y conductores a las granjas de Yarra Valley. Habían 2 servicios que ellos ofrecían en la granja. Uno era el transporte de tierra y el otro era una actividad en la que los visitantes podían ir a la granja y recolectar sus propias grosellas rojas directamente de la planta.
En Estados Unidos existe este tipo de paseos de granja, normalmente de calabazas en Halloween o de pinos en Navidad, como para que se den una idea de cómo funcionaba. Jacoba, la madre, trabajó como profesora antes de mudarse. Al instalarse en Sylvan, conoció las recetas con grosellas rojas gracias a los chefs locales. Aprendió a hacer conservas, las vendía a cafeterías y restaurantes y ofrecía recetas en la página web de su negocio. Los niños eran sociables y trabajadores, tenían muchos amigos y les encantaba viajar. Ella era aficionada a la equitación y se había encariñado mucho con su caballo al que llamó Beagles. Su tío, el hermano de Mark, era policía en una ciudad cercana. No había ningún indicio de que la familia tuviera dificultades financieras en ningún momento e incluso contaban con una gran cartera de propiedades. El lunes 29 de agosto fue el día que la familia salió de la granja. Como se presumía que se habían escapado, no queda muy claro a qué hora salieron, pero sí se sabe que se dirigieron al norte. Al comienzo mencionamos que el único celular que no se encontró en la casa fue el del hijo del medio llamado Mitchell. Y al empezar la investigación, se hizo el rastreo de este dispositivo, lo que llevó a descubrirse que la última señal se había encontrado a unos 30 kilómetros de la casa. Por eso sabían que habían tomado ese camino. Ahora, al parecer los padres se dieron cuenta de que Mitchell tenía su celular consigo y por miedo a que los ubicaran a través de la señal, le obligaron a tirar su celular por la ventana del auto mientras estaba en movimiento. Ellos manejaron durante todo el día y durante toda la noche sin parar, haciendo más de 800 kilómetros hasta llegar a una locación llamada Bathurst. A las 7 de la mañana del martes, Mitchell, el hijo, estaba cansado del viaje, entonces se bajó del auto y se separó del grupo. La familia continuó su camino hasta que llegaron a un lugar turístico llamado las Cuevas Jenolan. Cuando llegaron a las cuevas, las hijas Rihanna y Ella decidieron separarse de los padres. Entonces, sin motivo aparente, robaron un auto que encontraron estacionado afuera de la atracción turística y huyeron. Rihanna y Ella se dirigieron al sur, a la ciudad de Goulburn, que fue cuando denunciaron la desaparición de sus padres. Ellas le dijeron a las autoridades que sus padres estaban en las cuevas Jenolan y que estaban preocupadas por su bienestar. A esta altura ya todos los medios de comunicación se habían hecho eco de lo que estaba pasando y el público empezó a seguir la historia de cerca. Miles de personas denunciaron haber visto a los Trump en distintos lugares. Y la policía estaba intentando seguirles el rastro en las cuevas y en la casa también por si volvían. Cuando Rihanna y Ella pararon en una gasolinera para cargar combustible, Ella le dijo a su hermana que quería volver a su casa porque tenía que alimentar a su caballo en la granja. Entonces se separaron. Mientras tanto, Keith, un hombre que vivía en Goulburn, estaba manejando su camioneta Ford de doble cabina y había parado en la gasolinera para cargar combustible para luego avanzar a su destino, que era una cita médica que él tenía. Keith manejó por 1 hora aproximadamente hasta que de repente sintió que alguien pateó su asiento. Paró el auto, se dio la vuelta y es ahí cuando vio 2 piernas estiradas en el espacio entre su asiento y los asientos traseros. Rihanna se había escabullido en su auto mientras él estaba cargando combustible en la gasolinera. Keith entró en shock porque había una mujer extraña en su auto, paró el vehículo al costado del camino e intentó hablarle. Rihanna no respondía y se mantenía acostada en el piso de la camioneta. Al parecer Rihanna estaba en un estado catatónico, no sabía su nombre, ni dónde estaba, ni podía explicar qué estaba haciendo ahí. Él se dio cuenta que ella no estaba bien, entonces llamó a la policía y esperó a que llegaran. A los 20 minutos de parar, Rihanna levantó el torso y se quedó sentada en el piso del auto mirando al abismo. Él le preguntó si necesitaba agua, si se había lastimado o si quería llamar a alguien y ella le dijo que no a todo. A la 1 hora más o menos llegó la policía y la llevó a la estación. Rihanna agradeció a Keith por todo y le ofreció $50 por las molestias, pero él no aceptó.
La policía la llevó a un hospital psiquiátrico donde recibió ayuda profesional. En paralelo, Ella, la otra hermana, continuó manejando el auto que habían robado y en la noche del mismo día apareció en la granja donde se encontró con policías que estaban analizando la casa. Cuando ellos la interrogaron, no podía explicar lo que había pasado. Tampoco podía explicar el por qué. Según los agentes, Ella se veía bastante confundida. Lo único que pudo explicar fue que sus padres tenían miedo y que estaban convencidos de que alguien los estaba persiguiendo. Ni la policía ni Ella sabían dónde estaba el resto de la familia. En la mañana del miércoles, Mitchell apareció en la granja. Él había tomado una serie de trenes hasta que logró llegar a su hogar. No se sabe muy bien cómo lo logró porque no tenía celular, tampoco tenía dinero, pero Mitchell parecía estar bien mentalmente, al igual que su hermana Ella. 48 horas habían pasado desde la desaparición y recién 3 miembros de la familia habían aparecido. Rihanna en la camioneta y Ella y Mitchell en la granja, pero todavía quedaba encontrar a Mark y Jacoba, los padres. El miércoles, Mark y Jacoba llegaron al pueblo de Wangaratta. Ellos habían cambiado de rumbo porque recordemos que estaban dirigiéndose al norte, pero para llegar a Wangaratta, ellos tuvieron que manejar unos 600 kilómetros al sur de las cuevas. Cuando llegaron ahí, decidieron separarse. Jacoba se volvió a dirigir hacia el norte. Nadie sabe hasta ahora qué medio de transporte utilizó y Mark siguió manejando con rumbo desconocido. El jueves 1 de septiembre, una persona denunció haber visto a Jacoba y por suerte la encontraron caminando sin rumbo en un lugar llamado Jazz, a unos 350 kilómetros de donde se había separado de su esposo. Cuando la encontraron, ella estaba caminando muy agitada. Imagínense esta situación. Ella había recorrido 350 kilómetros sin dinero, sin celular, no tenía nada y nadie sabe cómo ocurrió esto hasta el día de hoy. La policía notó que estaba en un estado mental delicado, entonces la llevaron a un hospital luego de un chequeo general. La llevaron al mismo hospital donde estaba su hija Rihanna para que pudieran recibir tratamiento psiquiátrico juntas. Mark, el padre, por otro lado, había sido visto conduciendo de manera muy peligrosa en el mismo pueblo donde se separó de su esposa. Una pareja que estaba jugando Pokémon Go vio que un auto estaba manejando muy pegado a ellos, tan pegado que ni siquiera podían ver los faros del auto. Como tenían miedo de que los choque, ellos se encostaron. Cuando estacionaron, vieron cómo Mark se bajó del vehículo, corrió hacia ellos y cuando miraron a Mark fijo a los ojos, se aterrorizaron. Mark entró corriendo a un bosque de un parque que había al costado del camino. Él dejó el auto abandonado al costado de la carretera, con la puerta abierta y las llaves puestas. Esta situación obviamente le dio mucho miedo a la pareja, entonces denunciaron a la policía. En ese mismo día, los agentes habían investigado un par de invasiones que habían ocurrido en moteles de la zona, pero no se pudo confirmar si se trataba de Mark. También ese día, Mitchell y Ella dieron una entrevista a la prensa donde hablaron de lo que estaba pasando, pero no dieron muchos detalles ni motivos claros. Mitchell dijo que lamentaba no haberse quedado con su padre para asegurarse que estuviera a salvo, y Ella dijo que estaba demasiado confundida y que lo único que sabía era que tenía que volver a alimentar a sus caballos. Fue una entrevista muy extraña. Ellos trataron de hacer como que todo estaba bien, pero esto solo generó más confusión en la gente porque ellos hablaban como si nada hubiera pasado. Ambos dijeron que lo que más querían era que encontraran a su padre y dijeron que para nada él era una persona peligrosa. Por 2 días no se supo nada de Mark, hasta que finalmente, el sábado 3 de septiembre, o sea, 6 días después de iniciarse toda esta odisea, Mark fue encontrado caminando desorientado en los alrededores del aeropuerto de Wangaratta. La policía lo interrogó,
le hicieron un análisis de salud mental y lo liberaron al cuidado de su hermano, que era oficial de policía. La prensa estaba como loca, entonces le esperaron afuera de la comisaría. Cuando él salió, se cubrió el rostro con ropa y le sacó el dedo del medio a los paparazzis que estaban ahí. Más tarde, Mark ofreció sus disculpas por causar tanta preocupación y por ofender a la prensa. También agradeció a todos por los esfuerzos que fueron hechos para encontrar a su familia. Todos los 5 miembros de la familia Trump fueron reunidos y retomaron sus actividades en la granja. La policía australiana dijo que este fue el caso más extraño y misterioso que había ocurrido en los últimos 30 años y que simplemente no pudieron entender qué había pasado. Más adelante se descubrió que Mark había estado teniendo mucha ansiedad en los meses antes de la desaparición. Él sentía que alguien los estaba observando y siguiendo, que alguien estaba detrás de su familia y tenía miedo de que le roben o desvivieran a todos. Con el tiempo, Jacoba empezó a compartir los mismos sentimientos, al punto que los hijos empezaron a preocuparse y adjudicaron esto al estrés de estar trabajando tanto sin parar. Lo más raro es que nunca se encontraron pruebas de que alguien los hubiera acosado, amenazado, ni nada parecido. Ellos mismos no podían explicar por qué sentían esto, simplemente sabían que algo andaba mal y tenían que huir. Mitchell y Ella dijeron que era demasiado difícil poner en palabras lo que había ocurrido. De la noche a la mañana empezó a haber un miedo constante de que algo malo iba a suceder y ese miedo fue creciendo poco a poco hasta que explotaron, por decirlo de alguna manera, y decidieron huir. Al comienzo consideraron salir del país, pero rápidamente descartaron este plan porque tenían miedo. Ellos decían que al cruzar la frontera con sus documentos podían ubicarlos, entonces decidieron huir en auto. No hay evidencias de consumo de sustancias dentro de esta familia, ni que fueran parte de un culto, tampoco estaban endeudados, ni tenían historial de enfermedades mentales. Nada podía explicar lo que había pasado. El auto que Ella y Rihanna robaron fue devuelto a su dueño y la persona decidió no levantar cargos, al igual que Keith, el hombre que encontró a Rihanna dentro de su camioneta. Ambos entendieron que no hubo mala intención, sino que era una situación muy peculiar de personas muy confundidas. Este caso es como un rompecabezas que todos queremos resolver y como se podrán imaginar, hubo muchas teorías alrededor de lo ocurrido. La primera hipótesis que se tuvo fue que alguien malintencionado les estaba siguiendo de verdad. Pero como dijimos, no hay pruebas suficientes por lo menos para creer en esta versión. Ellos no podían explicar de dónde venía ese miedo. Hay personas incluso que teorizaron que quizás estaban metidos en algo problemático y la mafia los estaba siguiendo. A mí personalmente me parece muy raro que la mafia estuviese persiguiendo a una familia granjera sin ningún antecedente, pero uno nunca sabe. También me es raro que si hubiera sido así, hubieran decidido separarse y que estuvieran tan desorientados, porque si realmente hubieran tenido miedo, la prioridad hubiera sido mantenerse unidos, y las reacciones de ellos tampoco concuerdan con esta teoría, lo que hace que pueda ser descartada. La segunda hipótesis fue que en la granja se pudieron haber utilizado pesticidas que tuvieron efectos adversos, afectando mentalmente a los miembros de la familia. Se analizó bastante la granja y no hubo ninguna evidencia para apoyar esta línea investigativa. Además, también tenemos que tener en cuenta que ellos tenían una granja donde la gente iba a cosechar y comer las grosellas rojas. Si hubieran estado infestadas, se hubieran intoxicado todos los visitantes de la granja, pero esto no ocurrió. La tercera hipótesis tenía que ver con una intoxicación por agua, pero de nuevo, el 80% de la población en esa ciudad llamada Sylvan estaba siendo suministrada por la misma fuente de agua que los Trump. Entonces, si hubiera sido algo así, hubieran habido muchos más hechos extraños. La cuarta hipótesis que muchas personas sugirieron es que la familia había hecho esto para ganar notoriedad o fama.
Yo no creo que esto sea verdad porque los Trump no dieron casi entrevistas. Esta noticia llegó a ser famosa a nivel mundial y ellos, después de lo que pasó, no buscaron hacer una carrera en los medios. Es más, ellos cerraron el servicio de recolección de grosellas después de lo ocurrido porque las personas curiosas querían ir a la granja para verlos. Entonces, para tener privacidad, dejaron de ofrecer ese tour. Si realmente estaban buscando fama, hubieran aprovechado el frenesí mediático para hacer mucho dinero y no lo hicieron. La quinta hipótesis, y la más popular, es que estaban sufriendo de algo que se llama, y perdón si lo digo mal, folie à deux. Creo que está en francés, que se traduce a demencia de a dos. Es como una psicosis compartida o un desorden de alucinación compartido. Nosotros no somos expertos en psicología, ya saben eso, pero según investigamos, este fenómeno no suele darse de esta manera como en esta historia. Como su nombre lo dice, este fenómeno se suele dar de a dos personas. Normalmente pasa que una persona empieza a tener paranoia y como nunca tuvo historial de problemas de salud mental, la otra persona le cree y empieza a actuar de una manera similar. Cuando ambos están convencidos, empiezan a retroalimentar sus alucinaciones, llevando a una especie de psicosis compartida. Esto se da entre dos personas, ya sea una pareja romántica, dos amigos, un padre e hijo, etc. Esta teoría hubiera sido creíble si afectaba solo a Mark y Jacoba, pero nunca se vio un caso de 5 personas que tuvieran folie à deux. Si bien varios miembros de la familia fueron examinados por profesionales de la salud mental, Mitchell asegura que ninguno fue diagnosticado y negó que estuvieran sufriendo de alucinaciones colectivas. Yo sé que me siguen todo tipo de profesionales, así que si tienen otra hipótesis de cómo pudo haber sido esto a nivel psicológico, porque lo más probable es que fue esto, algo de salud mental, déjenme en los comentarios, que va a ser muy interesante para todos los que estamos viendo este video y leyendo los comentarios. Otra hipótesis que surgió y va por el camino paranormal. Según investigamos, las cuevas Jenolan tienen mucha historia indígena australiana de la tribu Gundungurra. La leyenda dice que el agua de la cueva tiene poderes curativos y las piedras ayudan al bienestar espiritual. Hay toda una creencia que dice que muchas personas tienen sueños en los cuales los espíritus ancestrales los guían hasta las cuevas para protegerlos del mal. Estos sueños son premoniciones de que algo malo va a pasar, y quienes sueñan con las cuevas deben dirigirse de inmediato al lugar para ser protegidos. Si se ponen a pensar, apenas la familia sintió peligro, ellos manejaron 800 kilómetros sin parar hasta llegar a las cuevas. También se dice que en este lugar siempre hubo eventos inexplicables, como ruidos y avistamientos de formas blancas, tipo espectros, que se movían debajo del agua, pero los indígenas decían que había que tener cuidado con estas visiones porque podrían ser trampas que los espíritus ponían para que uno se sumergiera y así desaparecer. Esto me pareció súper interesante, aunque no creamos en todo lo paranormal. Quizás esta familia sí creía en esto y por eso fueron hasta ese lugar. Lo más llamativo de este caso es que luego de todo lo ocurrido, la familia retomó su vida como si nada. Ellos no habían tenido incidentes ni historial de enfermedades mentales antes ni después de estos hechos. Este es un caso que a mí personalmente me quitó el sueño por demasiado tiempo. Les juro que pienso y no entiendo, no solo por cómo ellos decidieron huir, sino que también porque no se explica cómo ellos desaparecían de un lugar y aparecían kilómetros y kilómetros después sin dejar rastros. Déjenme en los comentarios qué creen que pasó. También si tienen sus propias hipótesis o teorías, me encantaría saber, les estaré leyendo como siempre. Hasta aquí el caso del día de hoy. De esta manera, nosotros nos encontraremos en la próxima historia.